Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio sencillito para que lo analicemos. Es este. Es un reto de programación eh, que me pareció pues interesante este ejercicio para que lo trabajemos en los dos lenguajes. Dice, ordenamiento de frecuencias de enteros. Codifique un programa que lea un array unidimensional, es decir, un vector de enteros, e imprima en orden descendente la frecuencia de los enteros en el array. La entrada es una secuencia de números donde el primer número es un entero positivo que representa el monto, es decir, la cantidad de números del resto pues, de la línea. Salida, las frecuencias de los números que se ingresaron en orden descendente. Aquí nos están dando un par de ejemplos donde nos muestran entonces que el primer número que vemos acá es el 9, como lo decían acá, aquí, the first, aquí. El primer número es un entero positivo que nos dice cuántos números siguen a continuación. O sea que si aquí hay un 9, quiere decir que aquí hay 9 números que siguen acá. Y como vemos, pues hay números que se repiten. Entonces lo que nos están diciendo no es tanto que ordenemos estos números, sino que contemos las frecuencias, es decir, cuántas veces se repiten. Por lo tanto, aquí vemos, por ejemplo, que el 80 se repite, voy a irlo tachando acá, 1, 2, 3 veces el 80, ¿cierto? Ahora voy a colocar en color azul el número 4, el cual se repite 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a colocar aquí en color verde el 30. Por lo tanto, tenemos, vamos a colocar aquí en color azul, el 5, que quiere decir que fue la frecuencia más alta, que equivale al número 4, por eso le coloqué ese color. Luego le sigue, que está 3 veces el 80, en color rojo lo voy a poner acá. Y luego le sigue el 30, es decir, que está una sola vez, que es esto que ustedes ven aquí, ¿cierto? Entonces esas son las frecuencias y las frecuencias están ordenadas de mayor a menor. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, dos números que se repiten cada uno, dos números diferentes y cada uno se repite 5 veces, entonces tendríamos 5, 5, 3, 1. ¿Cierto? Aquí nos dan otro ejemplo. Vemos en esta línea que nos están dando el 4. ¿Ya? Nos dan el 4 indicándonos que siguen 4 números a continuación. Y aquí vemos 4 números. El 5, 5, 5, ¿cierto? Que se repite 4 veces, por lo tanto la salida obviamente es 4, porque no hay ninguna otra frecuencia, pues porque no hay ningún otro número. Muy bien, entonces analizando esto, lo que se nos ocurre es, inclusive aquí lo dice, es un arreglo. Entonces es capturar esa entrada, o sea, esa línea. Cuando digo línea me refiero a todo esto. Esto es una línea, ¿cierto? Que la vamos a ingresar por consola, es decir, por teclado, la podemos copiar y pegar inclusive de acá, y que él nos devuelva esta salida, es decir, que nos muestre 5, 3 y 1. Listo, entonces el dato de entrada son los números que nosotros, la cantidad de números y los números como tal, de los cuales vamos a hallar su frecuencia, siendo la frecuencia el número de veces que se repite cada número dentro de esa cadena, y la salida ordenar esas frecuencias de mayor a menor. Listo. Entonces, con esto claro, mire que aquí dice nota, o note más bien que el primer número en la entrada es 9, lo cual indica que el tamaño del arreglo. También note que el 80 aparece 3 veces, el 30 una vez y el 4 5 veces, es decir, lo que acabamos de explicar acá. Entonces ya estamos como claros en cuanto al análisis del ejercicio. Por lo tanto, los datos de entrada y datos de salida, pues yo los iba a poner acá en el Zula Intex, pero creo que no lo necesitamos porque ya estamos claros en qué es lo que vamos a hacer. Bien, entonces lo que sugiero para empezar aquí en Java, voy a hacerlo para que veamos la diferencia entre los dos lenguajes. Entonces le voy a dar clic derecho, New Java Class. New Java Class y lo voy a llamar frecuencias. Frecuencias. Listo, simplemente una clase. Recordemos que todos los programas en Java pues trabajan con clases. Ok, aquí voy a borrar estos comentarios. Bueno, este nombre, por ahora mi nombre quitémoslo de ahí para hacerlo como lo más simplificado posible. Entonces tenemos
En la parte superior el nombre del paquete en el que está, que es algoritmos 2018, y el nombre de la clase que es frecuencias. Ahora vamos a colocar el método main, public static void main, se coloca por ejemplo esta abreviatura y se da tabulador o tabulación y él ya nos genera pues el método main, que al igual que en C++, pues es el primero que se ejecuta cuando corremos la aplicación. Bien, entonces como necesitamos que el usuario nos digite algo por consola, vamos a utilizar la clase scanner. Yo voy a crear un objeto de la clase scanner llamado SC. Me gusta la abreviatura SC porque nos recuerda pues que es de tipo scanner ese objeto. Y utilizando la variable interna de la clase system, es decir, el punto in, para indicar que vamos a utilizar la entrada estándar. Obviamente él aquí nos va a decir enseguida que necesitamos importar la clase scanner. Entonces podemos dar clic acá y le decimos importar scanner. Y aquí ya con eso en un momento ya se quitan esas líneas que él subraya. A veces hay que darle guardar como para que actualice, o a veces se muere un poquito, pero podemos seguir. Ahí está bien. Ok, entonces ya que tenemos este objeto, pues vamos a crear un string que lo vamos a llamar línea, ya que vamos a leer una línea, ¿cierto? Entonces vamos a decir que línea va a ser igual a sc, que es el objeto que he creado de la clase scanner, y le vamos a decir punto nextLine. Aquí me aparecen todos los métodos que tiene la clase scanner, que obviamente al crear este objeto, esta instancia de esa clase, él tiene pues o hereda todos los métodos y atributos que tenga esa clase. En este caso, nextLine es un método que nos permite leer toda una línea. Si ustedes ven cuando yo coloco el punto, me aparecen unos como next, por ejemplo next solito, nada más me lee hasta que encuentra un espacio. Está nextInt para leer un entero, etcétera. Hay un montón pues de métodos, pero por ahora nos interesa nextLine porque necesitamos leer toda esta línea. Listo, leernos toda la línea que habíamos mencionado acá. Listo, para poder leer toda esta línea, si no, si utilizamos next, leería hasta acá. Con nextLine leemos toda la línea hasta que le encuentra un enter. Listo. Ok, ya tenemos entonces claro cómo vamos a capturar la línea. Ahora, examinando esta línea, volvamos allá, examinando esta línea, vemos que los números están separados por espacios. De hecho, recuerden que una línea o una cadena no es más que un arreglo de tipo char. Es decir, cada elemento de estos, cada carácter, se puede identificar como un elemento dentro de un arreglo unidimensional. ¿Cierto? Entonces podríamos recorrer la cadena como si fuera un arreglo. De hecho, yo ya por ahí tengo varios videos en los que explico cómo hacer esto. Pero el problema que tenemos de hacerlo así es que él tomaría los espacios y tomaría también cada uno de los dígitos, por ejemplo el 80. Miren que el 80 tiene dos números, o dos dígitos más bien. Entonces él separaría en el 8 y el 0, y así no lo necesitamos, porque de pronto me dan un número de 3 dígitos, como el 357, entonces me lo separaría en 3 dígitos, y no lo necesitamos así, porque nos está mostrando que los números están separados es por espacios, indicando que esto es un 80, que esto es un 30, y no un 3 y un 0, sino que es un 30. Entonces necesitamos eso. Entonces para trabajar esto, una opción que se me viene, pues me parece bastante útil, es utilizar split. ¿Qué es split? Split es un método que traen las cadenas en Java que permite, inclusive también en Python existe, permite convertir en un arreglo una cadena utilizando un delimitador. ¿Qué es un delimitador? Pues puede ser un carácter, que en este caso puede ser un espacio que vemos acá. Esos espacios los podemos utilizar como delimitador. Si fueran comas, así como por ejemplo en el ejercicio del parqueadero utilizábamos las comas como delimitador para separar, por ejemplo, los caracteres que teníamos en el archivo CSV. Bien, entonces vamos a crear aquí un arreglo. De hecho, en Java, cuando utilizamos split, el arreglo tiene que ser de tipo string. Entonces aquí indicamos que esto es un arreglo y le decimos que va a ser igual a línea, que es esa variable que hemos creado de tipo string. Y le decimos punto split. Y cuando le decimos punto split, entonces acá le vamos indicando cuál va a ser el carácter que vamos a utilizar como delimitador. Entonces le ponemos simplemente un espacio entre las dobles comillas, un espacio. Si fuera una coma, aquí iría la coma. Listo, entonces va acá, un espacio. Esto indica que, inclusive creo que si uno no le coloca nada, él utiliza por defecto este delimitador, pero vamos a hacerlo así pues como para seguir la forma correcta de hacerlo.
Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Voy a como le digo, como hacer una especie de dibujitos para indicar qué es lo que debemos de hacer. Entonces nosotros vamos a tener un array en el cual vamos a tener una serie de números, o sea, esto es un vector unidimensional, donde vamos a tener una serie de números. Y lo que necesitamos, voy a colocar aquí con color rojo, es que por ejemplo yo capturo el primer número que tengo acá y debo de buscar cuántas veces está este número en el array, es decir, cuántas veces se repite. ¿Cuántas veces se repite? Eso. Entonces vamos a suponer que yo, por ejemplo, tengo aquí el 80, el 8 y el 0. Y resulta que por acá tengo otra vez el 80. Ahí disculpan esos mamarrachos de números, ¿cierto? Entonces, la primera vez que él lo encuentra, entonces empieza a ir contando. Aquí lo encontró otra vez y empieza a ir contando. Aquí lo encontró otra vez y empieza a ir contando. 3. Pero estoy en este elemento, ¿cierto? Y resulta que cuando venga acá a buscar el segundo elemento y lo va a comparar con los otros, listo. Entonces va a decir, por ejemplo, que este elemento está una vez. Digamos que aquí hay 90. Pero ya cuando digamos, la variable con la que estoy recorriendo el array vuelve a esta posición, vuelve y encuentra el 80 y vuelve y hace la búsqueda desde cero, porque él busca en todo el array. Entonces necesitamos que no se repita esta búsqueda, es decir, que si el 80 está 3 veces, no me vaya a mostrar otra vez cuando aparezca el 80, otra vez el 3, y otra vez cuando aparezca el 80, otra vez el 3, sino una sola vez y para siempre. Es decir, que con esto ya él me indique que ya ese número fue buscado y ya su frecuencia fue encontrada, porque si no imprimiríamos 3 veces la frecuencia. Creo que con esto me están entendiendo. Entonces, es decir, tomo un número y lo busco en el array. Para eso, entonces lo que podemos hacer es crear como una función que la podemos llamar buscar, la cual le vamos a enviar como parámetro el número actual o el elemento actual y el array completo. O sea, una copiecita del array se la vamos a enviar completa para que él coja ese numerito que entró acá, digamos el 80, y venga y lo busque acá, ¿cierto? Entonces, a medida que yo voy recorriendo, ojo que tengo dos ciclos. Tengo un ciclo acá, digamos un for, con el que voy a ir recorriendo todo este arreglo. Y en la medida que cojo un elemento, lo envío a esta función y le digo, devuélvame cuántas veces está ese elemento en el resto del arreglo. ¿Ya? Entonces, cuando él me lo devuelve, entonces yo ya puedo imprimir esa frecuencia. Luego cojo otro número, lo envío y así sucesivamente. Pero si ese número yo ya lo había enviado, por ejemplo el 80, y aquí lo encontré, lo voy a enviar otra vez, él me debe decir o se debe salir del ciclo indicando que ese número ya fue encontrado para que siga con el otro y no perdamos tiempo de procesamiento, por decirlo así. Yo creo que hasta ahí pues más o menos me hago entender, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí fuera del main es que podemos crear un método que lo podemos llamar, vamos a colocarlo static. ¿Por qué lo pongo static? Porque cuando estoy invocando un método desde el método main, y el método main es estático quiere decir que pertenece a la clase, es decir, que no está amarrado a una instancia. Eso de pronto más adelantico, si quieren, podemos profundizar en eso. Y si no, en mi canal, pues yo tengo también una parte donde explico los métodos y en programación orientada a objetos explico qué pertenece a la clase y qué no. Entonces aquí static, vamos a decirle int, que va a ser el tipo de retorno. Recuerden como en C++ cuando uno tiene el main, que él devuelve un 0 indicando que no hubo ningún error. Aquí el int quiere decir que es el tipo de dato que él va a retornar. Esto es lo que se conoce como la firma del método, que es el tipo de dato que retorna, el nombre del método como tal, que aquí lo podemos llamar buscar frecuencia, vamos a llamarlo buscar frec, como para simplificar, y obviamente el número de parámetros, los parámetros como tal. Entonces él va a tener dos, como habíamos dicho, que va a ser. Lo puse de tipo string porque recuerden que el arreglo aquí es string. Así está leyendo números, pero internamente para él es un string. Entonces vamos a colocar el elemento, vamos a llamarlo, puede ser número, y el, el arreglo como tal, que lo vamos a llamar string, no sé, llamémosle el vector, como para diferenciarlo de array, que es el de arriba, pero es una copia del mismo, ok. Entonces acá, oh, la llavecita aquí afuera, le damos enter, y obviamente el aquí, de entrada, si yo me paro en otra parte, ahorita me va a marcar un error, porque cuando le decimos que va a volver un tipo de dato, entonces él espera aquí la sentencia return, por lo tanto aquí me dice missing return, se está perdiendo la sentencia return, pero ahorita la vamos a colocar. Entonces vamos a ir aclarando qué es lo que vamos a hacer. Aquí, o sea, toda la magia del ejercicio va a estar es aquí. Nos dan un número y lo buscamos en el vector. ¿Ok?
Entonces, podemos crear de tipo entero una variable que se llame frecuencia. ¿Qué frecuencia va a ser? Pues el número de veces que va a estar cada número dentro de la cadena. Listo, eso es para contar pues. Y obviamente cada vez que invoquen este método, esa frecuencia arranca en cero, ¿cierto? Porque se debe resetear esta variable, ya que cada elemento pues debe tener una frecuencia, pues puede que en algunos coincida, pero que arranque de cero, es decir, que le cuente a cada numerito cuántas veces está en ello. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es con un for, vamos a recorrer el arreglo. Entonces aquí le doy for y le doy tabulación y él aquí ya me genera como una sintaxis de un agapara o un for. Entonces aquí le voy a decir que con la i voy a recorrerlo. Mira, él por defecto nos coloca el 10, pero aquí le vamos a colocar hasta vector.length, que va a ser la longitud. Y otra cosita, aquí lo vamos a decirle que arranque no desde el 0, sino desde la posición 1. ¿Por qué desde la posición 1? Porque si volvemos acá al enunciado del ejercicio, dice que el 9 es simplemente que nos está indicando que aquí le siguen 9 numeritos, ¿cierto? Por lo tanto, el 9 yo no lo estoy procesando, sino aquí me saldría 1, 5, 3, 1. ¿Por qué? Porque el 9 está una vez, luego el elemento que más se repite está 5 veces, el que le sigue 3 y el 30 una vez, ¿cierto? Pero el 9 no se está procesando. Y realmente yo aquí podía hacer un for que fuera hasta el 9 y toda la cosa, pero como hicimos uso de split es más fácil, entonces no tengo que complicarme así. Simplemente le digo que arranque de la posición 1 hasta la longitud del vector. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y recuerden que les decía, la idea es que si yo busque el 80 y luego cuando él vuelva a recorrerlo no esté otra vez buscando el 80 porque ya lo buscó. Es decir, que cada número se busque una vez, o sea, se va a buscar en todo el arreglo, pero que se busque una sola vez para no estar repitiendo pues búsquedas innecesarias. Entonces podemos crear algo que se llame buscados. Buscados puede ser como un array, un arreglito en el que cada elemento que voy buscando, entonces cuando yo voy, digamos, cuando vengo acá, debo preguntar primero, antes de empezar con la búsqueda, si ese elemento no lo hemos buscado antes. Y si no lo hemos buscado antes, entonces ahí sí buscarlo. Es simplemente para evitar. Y una vez que lo busque, pues debemos de añadirlo al array buscados. Correcto. Vuelvo y hago otro dibujito que a mí me gusta hacer muy gráfico con esto. Entonces, aquí tengo los numeritos, imaginen los numeritos ahí. Listo. Y aquí tengo un vectorcito que está vacío. Listo. Entonces, cuando yo busco un numerito, él viene acá y pregunta si ese número no fue buscado antes, para no tenerlo que volver a buscar. Entonces, por ejemplo, si aquí está el 80 y por acá él vio, ya el 80 lo habían buscado, está por acá. Entonces dice, entonces ese número no lo busque y siga con el siguiente. Es simplemente eso. Entonces vamos a crear un arreglito que se llame buscados. Buscados, ¿cierto? Y este es el array como tal que tenemos acá. Este es el array y este es buscados. Pero buscados no sabemos qué tamaño va a tener. ¿Por qué? Porque resulta que yo podría decir, va a tener el mismo tamaño de este. No, porque la idea es que aquí cada numerito va a quedar único. ¿Cierto? Por ejemplo, ustedes ven que acá en el documento inicial donde está el reto, vemos que se repite el 80. En cambio, en el vectorcito de buscados, nada más el 80 haría aparecer una vez, el 30 una vez, el 4 una vez y así, indicando que son los números que ya se buscaron, ¿cierto? Pero en el array original, pues, y de eso se trata el ejercicio, es que digamos cuántas veces está. ¿Listo? Entonces, como no sabemos cuántas veces va a estar un número, o cuántos de esos números vamos a mostrar allí, porque en una entrada me pueden colocar 20 números, en otra 2000, en otras 30, etcétera. Entonces, no puedo crear un vector con un tamaño definido. Lo que mejor que funciona ahí es una lista o un array list. Java contiene pues un conjunto de utilidades, entre ellas está array list y collections, que le permiten crear como arrays dinámicos, es decir, que su tamaño cambia o se adapta como un acordeón, se va cambiando automáticamente su tamaño. Entonces aquí voy a crear un array list, incluso a nivel de la clase. Cuando digo a nivel de la clase es para que desde los dos métodos yo lo pueda utilizar. Recordemos que el ámbito de vida de las variables y de los objetos depende de donde fueron declarados, ¿cierto? Entonces si yo creo, por ejemplo, un array acá, un array list, y lo declaro dentro de este método main, este no lo va a reconocer. Y lo mismo acá, este no lo reconoce. En cambio, al declararlo dentro de la clase, entonces todos tienen acceso a él porque está declarado a nivel de la clase. Entonces vamos a colocar aquí en esta clase un array list.
Por lo general, cuando se declaran, como les decía, al igual que con los métodos estáticos, cuando se declaran atributos y variables pues a nivel de la clase, se suele colocar la palabra static, indicando que no le pertenece a una instancia en específico, sino a la clase. Entonces, en este caso voy a colocar static y voy a colocar ArrayList. Observen que empiezo con esta letra en mayúscula, indicando que esto es una clase, para que aquí la IDE, en este caso NetBeans, pues me pida importarla. Y aquí le digo new ArrayList. ArrayList y este va a ser buscados. Ok. Entonces, cuando yo me pare aquí, él ahorita me va a decir, observen que si deseo importar, lo voy a ampliar aquí. Ah, bueno, se me fue. Como es un pop-up menú, cuando le hago el zoom se me va, pero es este. Que si deseo importar del paquete útil la clase ArrayList, le hacemos doble clic y están. Entonces mire que de este mismo paquete estoy utilizando dos clases. Una práctica que suelen hacer los programadores es que colocan un asterisco cuando tienen varias clases de un mismo paquete para no tener que colocar cada una. Pero ya se sabe que es mejor práctica colocar específicamente los nombres de las clases que uno está utilizando por documentación y bueno, y por un montón de cosas que se señalan. ArrayList, recordemos que el keyCamel, eso, ahí está bien. Entonces ya tengo una ArrayList que su tamaño se va a adaptar automáticamente al número de buscados o de elementos que nosotros queramos. Entonces ese ArrayList buscados en este momento no tiene nada, ¿cierto? Está vacío. Pero debemos de preguntar, estamos aquí en este método en el que vamos a buscar, voy a ampliarlo un poco aquí. Te le digo, tengo este método buscar, vamos a colocar esto aquí para que sea más claro. Y vamos a decirle que antes de que lo busque, que pregunte si en ese array buscados, por que lo coloque a nivel de la clase para poderlo invocar, él tiene aquí un método que se llama .contains. Contains, que si contiene el elemento que vamos a buscar, que en este caso sería número. Listo, es decir, recuerde que aquí le va a entrar un número, aquí le va a entrar un numerito, listo, por ejemplo, lo que hablamos del famoso 80, y él va a preguntar que si ese numerito que entró acá ya no existe aquí en buscados, que si ya fue buscado anteriormente. Entonces el punto contains, y esa es una, digamos, de las ventajas que tienen los arrays, que ya tienen métodos, nos ahorra tener que hacer como con un for, ir a recorrer posición por posición si ese elemento existe, sino que él tiene pues como una respuesta booleana que nos dice simplemente si el elemento está o no está, y eso es todo lo que necesitamos. No necesitamos saber ni qué posición, nada, simplemente este elemento ya usted lo tiene así, listo, entonces no lo busque y siga con el otro. Básicamente eso es lo que queremos hacer con esto. Entonces, aquí le colocamos una llavecita y coloquémosle aquí si quieren un comentario, es decir, si ya se buscó, lo ignoramos, ¿cierto? Para evitar búsquedas repetitivas o innecesarias. Listo. ¿Y qué pasa si ya lo buscó? Recuerde que aquí viene es un solo elemento. Aquí viene es un solo elemento y aquí viene el vector completo. Y la idea es que este numerito se va a buscar en todo este vector. Listo. Pero si el elemento ya fue buscado, simplemente le ponemos un break que se salga del ciclo. Es decir, él se sale y ya. Entonces viene acá y se seguiría con el siguiente elemento. Listo. Pero ¿qué pasa si no? Aquí podemos colocarle un si no. Un si no quiere decir que el punto contains nos devolvió falso. Es decir, que ese número que nosotros estamos buscando aún no había sido buscado con anticipación o con anterioridad. Entonces vamos a decirle, ahí sí que lo busque. ¿Y cómo lo buscamos? Pues con un simple condicional vamos a preguntar que si vector en la posición i, que es el que nosotros estamos utilizando en este momento, si vector en la posición i, que recuerde con la i, estoy arrancando desde el 1, es igual al elemento. Bueno, pero aquí no puedo colocar doble igual. ¿Por qué no puedo colocar doble igual? Porque es para comparar números, ¿cierto? Cuando estoy comparando strings o cadenas, se utiliza el punto equals. Punto equals, ahí se me fue. Démosle aquí un punto y le ponemos punto equals. Te repito, cuando estoy trabajando, bueno, aquí ustedes ven que aparecen dos métodos equals. Cuando estoy trabajando, por ejemplo, con cadenas, o sea, con letras, aunque los números aquí, pues, al ser de tipo string, se te interpretan también como si fueran letras, pero no son letras.
¿cierto? Pero si estuviera trabajando, por ejemplo, con nombres, aquí existe este que llama equals in case, que independiente de que usted lo haya escrito en mayúsculas o minúsculas, utilizaríamos este. Como aquí las entradas van a ser números, entonces simplemente le vamos a decir equals. Listo. Entonces vamos a preguntar que si el vector en la posición i es igual al número que acaba de entrar, quiere decir que hay una coincidencia. Hay una coincidencia, ¿cierto? Lo que estábamos mostrando ahorita cuando íbamos recorriendo posición por posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a contar esa frecuencia en esta variable que tenemos acá. Le decimos frecuencia más, o sea, que se incremente en 1, ¿ya? Que se incremente en 1. Y hay que cerrar, a ver, aquí tenemos el, el else, aquí tenemos el fin del for, de hecho lo voy a colocar acá, fin del for, o para que eso nos vaya quedando mejor. Fin del for, aquí es fin del método, pero antes del método, entonces tenemos que colocar que devuelva la frecuencia, return frecuencia, para que nos devuelva el número de veces pues, que él tiene. Bueno, aquí vamos a ver si tengo, aquí como esto es un método y estoy haciendo un condicional, entonces me falta cerrar aquí un paréntesis. Eso, ahí ya está bien. Listo, entonces vuelvo y hago el dibujito porque ahí me gusta hacer muy gráfico. Tengo aquí dos valores que me llegaron. Llegó el 80 y él va a ir a buscarlo posición por posición, ¿cierto? A ver dónde está. Y cada vez que encuentra un 80, haga cuenta que aquí es 80 en arameo. Listo, cada vez que encuentra un 80, entonces él, ¿cierto? Con la I se va a ir como en el parquet, de piedra en piedra, o sea, posición por posición, y cada vez que encuentra un número 80, en este caso, que digamos este fue el que entró acá, entonces cada vez que en el vector, que es esto, cada vez que encuentra un número 80, entonces simplemente la frecuencia de ese número se va a incrementar y vamos a devolverla. Entonces vamos a decir, el número que entró, su frecuencia de ese número es tal y la vamos a mostrar. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahí. Ok, este return frecuencia, entonces aquí debe tener punto y coma. Y recuerden lo que decíamos. Si el número no estaba, entonces lo vamos a buscar y una vez que lo hayamos buscado, pues debemos de agregarlo a buscados, ¿cierto? Valga la redundancia, debemos de agregarlo a buscados. Entonces aquí debemos de decirle que lo busque, que la frecuencia se incremente y por acá le podemos decir que buscados, que es nuestro array list, buscados.add, él tiene un método que es adicionar y le decimos en este caso que nos adicione ese número. Entonces ya con eso, si entró por ejemplo el 80, ya el 80 lo guarda ya indicando que ya fue buscado. Para eh, una futura búsqueda, darse cuenta de que ya ese numerito había sido buscado y digamos simplificar un poco. Listo, vamos a guardar ahí. Entonces ya tenemos el return. Ok, entonces digamos que con esto ya tenemos nuestro método. Ahorita miramos pues si de pronto hay que perfeccionarlo algo. Vamos a formatear aquí el código. Entonces ya tenemos nuestro método. Entonces recuerde, yo tengo como dos cajitas. Una que se va a encargar de buscar y otra que me va a pedir los datos, arma el arreglo y viene e invoca a esta función de acá. La vamos a invocar desde el main. Pero la debemos de hacer dentro de un for, es decir, ir recorriendo el vector y cada elemento que tomamos lo enviamos acá junto con una copia del vector para que él venga y lo busque y nos retorne entonces lo que haya encontrado. Bien, entonces nos falta colocar ese for acá. Como somos ninjas, la técnica ninjitsu, control C, control V, y aquí ya con eso entonces estamos recorriendo el arreglo, que inclusive aquí no se llama vector, sino que se llama array, que fue este que hicimos con el split. Listo, con el split. Entonces, ¿qué debemos de hacer acá? Invocar a frecuencias, buscar frecuencias, que es este. Pero bueno, una pregunta que yo haría aquí. Nosotros vamos a buscar y nos va a devolver las frecuencias, pero ¿dónde las vamos a almacenar? Porque tenemos que compararlas. Recuerde que en el enunciado del ejercicio nos estaban diciendo que debemos mostrar las frecuencias de mayor a menor, así como están acá, de mayor a menor. ¿Listo? De mayor a menor. Entonces lo que necesitamos es almacenar eso y podemos crear un array list también para eso. Ok, entonces podemos crear un array list que se llame frecuencias. Vamos a copiarnos esta línea
Tenemos uno de buscados, que es simplemente para guardar los numeritos que vayamos procesando, que vayamos buscando. Y vamos a crear uno que se llame frecuencias. Frecuencias, y este es de tipo entero. Cuando nosotros creamos un array list por defecto, él lo crea de tipo string. Incluso a nivel interno, él crea para un vectorcito de 10 elementos. Lo que pasa es que él va manejando la memoria y luego le va agregando más elementos. Pero él lo crea de 10. Pero bueno, cuando hoy, en el caso de las frecuencias, como vamos a almacenar es cantidad de veces que se repite, porque recuerde que esta frecuencia es un número, entonces necesitamos almacenar la frecuencia de cada número. Entonces lo que podemos hacer es utilizar el operador diamante. El operador diamante se utiliza en collection. Collection es un conjunto de, digamos, de interfaces que trae Java para uno trabajar diferentes cosas según la necesidad. Por ejemplo, están los hash map, por ejemplo, para evitar elementos repetidos, digamos, en una lista, etcétera, etcétera. Pues nos tocaría ya hablar sobre collection en esto. Entonces aquí lo que estoy diciendo es créame un array list de tipo integer. Observe que aquí estoy trayendo la clase integer para indicar pues que es el tipo de elemento que voy a almacenar aquí. Y aquí debo colocar entonces en el constructor integer. Listo. Entonces ya con esto tengo un array list de tipo entero. Y también lo llamamos array list porque no sabemos cuántas frecuencias íbamos a almacenar. Por eso es que no podemos utilizar un vector con un tamaño establecido porque es un poco más complejo. Entonces esto nos ahorra un poquitico de trabajo. Entonces lo que podemos colocar aquí ya es que vamos a almacenar ahí las frecuencias. Entonces vamos a decirle, así como lo hicimos acá en buscados.add, vamos a decirle frecuencias.add. Es decir, que me vaya almacenando esas frecuencias. Entonces le decimos frecuencias.add y aquí entonces invocaríamos como parámetro el método buscar frec, que es este que tenemos acá. Buscar frec. Y le enviamos entonces, mire que aquí ya me está mostrando los dos parámetros que le espera. Un string para el número, que en este caso sería el vector en la posición i, que indica el número actual que yo tengo en ese momento, pero no es vector, sino array en la posición i, que es el número actual, y le enviaríamos una copia completa del arreglo, pues, que se llama así, array. Aquí sería punto y coma, y con esto entonces él debería de guardando las frecuencias, o sea que aquí almacenamos la frecuencia del número actual. Listo. Entonces, para evitar que, por ejemplo, me salga cada vez que encuentra el 80, decir que, para evitar que se repitiera, por eso habíamos colocado el buscado. Entonces, por eso decimos la frecuencia del número actual, porque cada número se va a buscar una sola vez y ya. Listo. Entonces, aquí démosle formatear al Shift y la F. Creo que ya tenemos todo. Entonces, recuerden, estoy recorriendo, este for es recorrer el array elemento por elemento. ¿Cierto? Elemento por elemento. Y cada elemento lo enviamos como parámetro a la función, a esta función buscar, para que nos diga, ¿cierto? Este numerito, cuántas veces se encuentra en este vector y él nos devuelve su frecuencia, la cual entonces estamos almacenando acá. Entonces vamos adicionando las frecuencias. Es una forma pues como de simplificar código, sin embargo llevo ya varias líneas, pero creo que hasta ahí lo vamos entendiendo. Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos falta ordenar esas frecuencias. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si fuera con un vector normal, ustedes recuerdan el famoso método burbuja, que uno empieza a ordenar de menor a mayor, crea una variable temporal y va preguntando que con dos ciclos for, que si el que está adelante es menor que el que está en la posición actual, que entonces que intercambien de posición, etcétera. Pero como estamos utilizando array list, los array list que hacen parte de collections, entonces nos permiten utilizar un método que se llama el método sort. Entonces, utilizando collection. Entonces, podemos colocar aquí, antes de cerrar el método main, vamos a utilizar de la clase collections. Yo los invito a que de pronto consulten un poquitico sobre collection, que es bueno. Él aquí me va a decir que no encuentra, vamos a ponerle aquí, que no encuentra collection, o lo mismo de ahora, que la debo importar, que también, bueno, aquí no me aparece, yo creo que aquí lo escribí mal, collections, ahí sí. Aquí me va a aparecer también que la debo importar, que está dentro del mismo paquete útil. Bueno, démosle clic ahí, adicionar. Y ahí me trajo collections. Démosle guardar. Entonces ya puedo utilizar este método sort,
Pero este método tiene pues diferentes formas de uno ordenar. Si yo le pongo simplemente sort y le pongo frecuencias, como está aquí, me lo ordenaría de forma ascendente, es decir, de mayor a menor. Listo. Es más, ahorita lo vemos funcionando al Shift y la F. Y entonces coloquémosle aquí un comentario. Ordenamos las frecuencias. Ordenamos las frecuencias. Listo. ¿Y qué nos faltaría? Nos faltaría mostrarlas. Mostrarlas, pues imprimirlas. Entonces lo que podemos hacer es colocar un for. ¿Se acuerdan del famoso for mejorado? El for mejorado, bueno, como las frecuencias son de tipo entero, entonces yo creo una variable temporal que la puedo llamar así también frec. Los dos puntos, al igual que en el Excel, quieren decir hasta. Y en este caso frecuencias, que es el nombre del array list, el cual deseo recorrer. Y con eso entonces lo que voy a hacer es recorrer y mostrar las frecuencias. O sea, voy a recorrer el array list llamado frecuencias. Recorrer y mostrar las frecuencias. Entonces aquí simplemente le colocaría un south que me muestre la frecuencia. El print line no me gusta porque las muestra en forma vertical. Si las deseamos horizontal, como nos lo pide acá el enunciado, que esto está en forma horizontal y tiene un espacio entre cada frecuencia, mírenlo, acá está la salida, hay un espacio entre cada frecuencia, entonces le podemos colocar aquí frecuencias o frec, perdón, que es este elemento temporal en el que voy a ir almacenando cada frecuencia, más y le concatenamos un pequeño espacio acá a la derecha para que él nos lo muestre, ¿cierto? Yo creo que hasta ahí podríamos como ejecutar a ver cómo nos va yendo. Vamos a copiarnos esta línea y vamos a ejecutar ahí. Shift más F6. Vamos a ver la salida aquí que se me hizo. Bueno, está saliendo. Lo que pasa es que quedó un poco. Voy a configurar un poco aquí la ventana para que sea mejor. Y bajemos aquí esto un poquitico. Entonces ahí está la salida. Como no le coloqué ningún mensaje, ¿cierto? Porque en las maratones funciona así, ya que el servidor es una máquina y no le ponen mensajes. Entonces aquí simplemente pegamos la línea y le damos Enter. Entonces observen que aquí me sacó 00135. 00135. Si nosotros vamos acá al enunciado, entonces vemos que en efecto sí, nos halló las frecuencias de 135, pero hay unos ceros aquí que no nos interesan. Unos ceros que no nos interesan. Entonces podríamos, de pronto esos ceros son por las posiciones que se fueron almacenando pues ahí o en el array list. De pronto al generarme eso, entonces lo que podemos preguntar es que si se encuentra un cero, por ejemplo, si acá, con este que estamos mostrando, que si frecuencia o si frec en este caso, abramos aquí, si frec es igual a 0, entonces que nos muestre nada, o sea, así. O sea, si encuentra una frecuencia así, que nos muestre nada. Vuelvo a copiarme este de acá, ejecutémoslo de nuevo. Bueno, se demoró un poquito, lo ejecutamos. A ver qué me está pasando ahí que se me está mostrando así. Print esto. Eso. Pero si no, yo creo que aquí me faltó. Si no, entonces que mostremos la frecuencia. Es decir, si encuentra ceros, que los reemplace como por esto. ¿Cierto? O de lo contrario, ahí sí que nos muestre la frecuencia. Ojo, aquí, donde estoy cerrando esta llave. Pronto aquí me faltó una llave porque al colocar esto se me generó una llave adicional. Creo que ahí se va a corregir. Démosle al Shift y la F para formatear el código. Al Shift y la F, formatear código. Démosle guardar pues para que actualice los cambios. Cuando a ustedes se les presente esto, que hay problemitas, por ejemplo, con las llaves, cuando uno coloca desde los condicionales, entonces hay que mirar dónde cierra cada cosa. Es bueno colocar un comentario fin del condicional. Aquí puedo colocar, por ejemplo, fin del for. Y este ya sería fin del main. Es bueno saber con qué está cerrando cada cosa y formatear el código con Alt Shift y la F para que el código quede pues bien alineado y la indentación y las sangrías queden bien. Eso.
Ok, vamos a volverlo a correr hasta ahí. En efecto, entonces ya me quedó 1, 3, 5 y mire que ya no aparecen esos ceros tan malucos que me estaban saliendo. Pero necesitamos que nos quede como nos lo está pidiendo el ejercicio, que el ejercicio dice no 1, 3, 5, sino 5, 3, 1. 5, 3, 1. Lo que nos está diciendo es, él por defecto nos hace un ordenamiento, los array lists, aquí con collection donde estábamos, nos hace un ordenamiento así, pero de tipo ascendente, es decir, de menor a mayor, y lo necesitamos de mayor a menor como lo pide el enunciado. Entonces lo que hacemos acá es que le enviamos un segundo parámetro y le decimos collections, punto, y aquí hay algo que dice reverse order, vamos a ver que aquí me sale eso, reverse order, y ahí sí nos debe salir, entonces aquí coloquémosle ordenamos las frecuencias de forma descendente, descendente es de mayor a menor, descendente, descendente. Ok, entonces volvemos a correr, vemos que salga el run, pegamos acá y ahí salió exactamente como lo pide el enunciado, 531. Por lo tanto, acá tenemos la misma entrada y la misma salida, mírelo acá. O sea que es exacto, está cumpliendo. Ensayémoslo con el segundo a ver si nos cumple también. Entonces le pegamos 4 y los 5, volvámoslo a correr y nos debe salir solamente el 4. Bueno, y en efecto está cumpliendo. Muy bien. Entonces ahí ya con eso lo hicimos en Java. Yo ahorita les comparto este código. Vamos ahora a hacer esto mismo en Python, pero se van a dar cuenta lo rápido que se hace esto en Python y por eso es que les digo que Python es un monstruo para mover datos y para simplificar código. Entonces, como resumen de lo que hicimos hasta acá, en 47 líneas. Bueno, quitando los espacios pues quedarían menos, pero así se ve organizadito el código. Entonces, utilizamos pues ArrayList, Collection, Scanner, porque los fueron clases que reutilizamos acá. Creamos dos ArrayList, uno para buscados para almacenar los números, para no tenerlos que hacer búsquedas repetitivas, las frecuencias de tipo entero para almacenar el número de veces que estaba cada elemento. En el main utilizamos Scanner para poder leer por consola y mediante el método nestline lo almacenamos en una línea y esa línea la convertimos en un arreglo utilizando un delimitador que es el espacio mediante el método split, creando un arreglo de tipo string y luego recorrimos ese array posición por posición y cada elemento de cada posición pues lo enviamos como parámetro a esta función que se llama buscar arreglo o buscar, perdón, buscar frecuencia, la cual recibe como parámetro entonces un elemento, o sea, recibe dos strings, un elemento que es el número actual y una copia del vector en el que lo va a buscar. O sea que por cada elemento él va haciendo esto, ¿cierto? Por cada elemento que vaya utilizando, él viene y envía a este método una copia del array y el número actual que esté en ese momento hasta que termine de recorrer todo el ciclo. Eso, entonces, ubicándonos acá, él recibe eso, aquí tenemos una variable de frecuencia que se resetea por cada elemento nuevo que llega y lo primero que hace es verificar que ese número no esté contenido, es decir, que no se haya buscado antes. Y si ya resulta que se buscó, o sea, que se encontró, que se contiene dentro de la frecuencia, perdón, dentro del array list buscados, entonces colocamos un break para que se salga y continuamos con el otro. En caso de que no lo encuentre, entonces quiere decir que lo va a empezar a buscar sus frecuencias, es decir, el número de veces que se repite, con punto equal va comparando. Si el elemento que entró acá, ese número, es igual al que tenemos en la posición actual, entonces vamos incrementando esa frecuencia y obviamente una vez que terminamos de recorrerlo, ya ese número como fue buscado lo adicionamos en el array list buscado, retornamos la frecuencia y finalmente lo que hacemos es imprimirla. Pero antes de imprimirla, aquí estamos haciendo con collection un ordenamiento en forma descendente. Listo. Entonces con eso, digamos que le dimos solución a eso. Ahora vamos a hacer lo mismo en Python. Parémonos acá en PyChart. Aquí estamos viendo el ejercicio del parqueadero. Démosle limpiar a todo. Clear all.
y vamos a irnos para acá. Estamos en el semillero, o démosle archivo nuevo, new, le damos new, ¿qué se me hizo? File y new. Yo lo que necesito es decirle archivo nuevo y decirle que me va a crear uno de tipo Python. Eso, entonces aquí le decimos Python file y lo llamamos frecuencias. Frecuencias, le decimos OK. Esto lo podemos ocultar para que se nos vea mejor. Y empezamos entonces a trabajar con esto. Lo primero que vamos a hacer, entonces como ya tenemos la lógica, vamos a crear una lista que se llame buscados. Entonces le decimos buscados, va a ser igual, y con esto declaramos la lista. Listo, que sabemos que su tamaño es dinámico. Podemos crear los números, podemos llamar algo así números, en este caso una variable, que va a capturar lo que el usuario digite. Eso lo hacemos con un input, con el input pron, y como no vamos a colocar ningún mensaje, simplemente colocamos esto así. Input pron. Ahora vamos a decirle también con split que esa cadenita de números que nosotros recibimos la vamos, valga la redundancia, a convertirla en un arreglo. Recuerde que el tipado dinámico de Python lo permite, entonces decimos que números, esto aquí ya va a ser un array o una especie de listica. Números va a ser igual a números.split, igual que lo explicamos hace un momento en Java, utilizando como delimitador el espacio. Ok, y ya ahora con un for vamos a ir recorriendo elemento por elemento. Entonces vamos a crear, y llamémoslo que número no para que no se enrede, llamémoslo elemento, haga para elemento. Eso simplemente es una variable como la i con la que recorríamos. Entonces vamos a preguntar, vamos a decirle que vamos a recorrer con este elemento, o sea, como si fuera la i, ese es como el que se va a ir pasando posición por posición, ¿cómo fue que lo llamamos? En números, en números. Pero nosotros acá, recuerde que yo tengo un video en el que explico las tuplas, las listas y los diccionarios. Entonces acá vamos a utilizar, a indicarle que arranque de la posición. Si yo quiero que me lo recorra todo, le puedo colocar así. Listo, con eso él me recorre todo. Pero o así. Si yo le coloco que va a arrancar desde la posición 1, entonces lo ideal sería así. Y aquí le ponemos los dos punticos. Ok, aquí él va siguiendo como la sangría y vamos a preguntar que si ese elemento, esta línea que voy a escribir es algo que utilizamos ya en el ejercicio del parqueadero, donde preguntamos que si ya habíamos buscado una placa. Entonces aquí dice que si no existe, not in buscados, buscados es esa listica que hemos creado arriba, es decir, que si el elemento actual no está ahí, ¿cierto? Entonces que lo busque. Entonces lo que tiene Python es que ayuda a simplificar mucho el código y podemos decir que imprima números, que es el array pues que creamos, .count. Recuerde que ese count ya lo habíamos utilizado en el ejercicio del parqueadero para saber cuántas veces estaba una placa, digamos, en una lista. En este caso vamos a ver cuántas veces está ese número ¿cierto? O sea, el elemento actual en números, que es el nombre del array. Y como queremos que nos salga horizontal, entonces le ponemos acá end y le ponemos el igual. Y aquí le colocamos simplemente este espacio para poder colocar las frecuencias separadas. Y obviamente lo que hicimos ahorita, si yo quiero, o sea, si el número no ha sido buscado, entonces lo vamos a buscar, valga la redundancia. Pero si el número ya fue buscado, que fue lo que acabamos de hacer, entonces lo vamos a agregar a buscados, que simplemente colocamos buscados, punto, así como hacíamos allá, punto add, aquí será punto append, y colocamos en este caso elemento, que es el que deseamos buscar. Ok. A ver, verifiquemos. Entonces creo una lista de buscados para ir guardando allí los elementos, números que esto captura por consola lo que el usuario escriba, una línea. Esos números los convertimos en un arreglo. Vamos a recorrerlo desde la posición 1. Si no se encuentra en buscados, entonces lo vamos a contar y vamos a contarlos y los vamos a mostrar. A ver ese mostrar como yo lo tengo ahí. Ah, sí, porque está dentro del mismo print, entonces está bien. Y agregamos ese numerito a los buscados para no tener que hacer búsquedas repetitivas.
Vamos a copiarnos otra vez esta cadena y ejecutemos a ver cómo nos va. Entonces él está acá, pego los números, voy a ampliar esto, voy a subirlo un poco, le doy Enter y listo, eso es todo. Y él por defecto ya me trae es el ordenamiento de forma descendente. O sea que ahí ya me estoy ahorrando un montón de código. Probamos con la otra línea que teníamos, que era esta. Si lo vuelvo a correr, me va a salir solamente el 4. Y de esta forma hemos dado solución al ejercicio tanto en Java como en Python, pero quiero que miren la diferencia entre ambos. En este me gasté apenas 7 líneas de código, en el otro me gasté más de 40, ¿cierto? Más de 40. Obtuve los mismos resultados con las mismas entradas y funcionan los dos pues súper bien, pero mire Python pues el monstruo de programa que es.